y gratuito, así como la marea verde, así como el feminismo en la Argentina. Para eso lo dejo acá con el especialista, Lautaro Nicolás Suárez. Creo que especialista es mucho, pero bueno. Más que Eh, yo sabe, seguro. Me pongo a investigar. Y hablando de eso, ya que me pongo a investigar, vamos con lo que siempre es como importante, las fuentes. Donde saqué la información de dos lugares, del Diccionario de Género y Feminismo de la editorial Biblos y de la revista Voces en el Fénix, que suelen escribir docentes de distintas universidades, la UNLU por ejemplo. Pero bueno, vamos con qué es el feminismo, ¿no? Porque hoy vamos a tocar esta historia, la Esa historia del palabra, feminismo, ¿no? esa palabra que muchas veces se escucha y que nunca, capaz, mucha gente nunca la termina de entender. No, sí, a veces pasa, Sí, pero bueno, el concepto se refiere a los movimientos de liberación de la mujer que han generado una corriente de pensamiento, una corriente de acción, una teoría y una práctica. Y esto no está unificado, hay muchas corrientes, no es solamente una. Y el feminismo, digamos, propone un cambio en las relaciones sociales que conducen a la liberación de la mujer y también del varón, eso es algo que está bueno, y también, vamos a agregar que esto es importante también, de los trans, les trans, a través de eliminar las jerarquías y desigualdades entre los sexos. El feminismo es un sistema de ideas que a partir del estudio y análisis de la condición de la mujer en todos los órdenes, familia, educación, política y trabajo, pretende transformar las relaciones basadas en la simetría y la opresión sexual. Ahora, ¿por qué feminismo? Todos los movimientos que plantean dar una solución a un problema, en su mismo nombre, ponen cómo van a solucionar ese problema. Feminismo es a través de los derechos de las féminas, así como en comunismo es a través de la propiedad comunal, o en el capitalismo a través del capital. mm, Por eso es que después cuando alguien dice igualismo denota mucho que no sabe nada del tema. Entonces, como decíamos, es un movimiento político integral contra el sexismo en todos los terrenos, ya sea en el terreno jurídico, ideológico y socioeconómico, que expresa la lucha de las mujeres contra cualquier forma de discriminación. ¿Cuándo arranca esta discriminación, esta opresión? Podemos citar a Simone de Beauvoir, que dice que la opresión de la mujer comienza en algún momento de la edad de bronce, cuando la mujer se queda excluida de las expediciones de la guerra, el momento en el que se considera superior al sexo que mata y no al que engendra. Entonces, ¿cómo supone esto? Mira, no podemos hablar de feminismo como tal hasta más o menos el siglo XIX, pero lo cierto es que muchas mujeres fueron conscientes de su situación de inferioridad y de su desigualdad y de la opresión a lo largo de la historia, tales como puede ser el caso, no sé, de Aspasia de Mileto, que defendió la educación de las mujeres, o Hipatia de Alejandría, que fue directora de la Biblioteca de Alejandría, que después es asesinada por los monjes cristianos, desmembrada públicamente. Pero bueno, también se podría destacar, ya más cerca de la Edad Media, a dos mujeres que salieron de la norma. La primera es Guillermine de Bohemia, que en el siglo XIII funda una iglesia solo para mujeres y que termina siendo perseguida por las huestes del Papa y denunciada por la Inquisición. Y la segunda, que es la que se le suele decir que es la precursora del feminismo occidental, es Christine de Pizan, que además de ser la precursora del feminismo occidental se la considera la primer novelista profesional de la historia. ¿Qué es lo que escribe? Bueno, su obra más conocida es La ciudad de las damas, publicada en 1405. Y también, como decíamos, o sea, plantea abiertamente la misoginia masculina y defiende la independencia femenina. Digamos que su teoría se centra en que la inferioridad que se le atribuye a las mujeres no es una condición natural, sino que es más bien una consecuencia de su falta de educación. Simón de Beauvoir pone acá el antecedente porque dice que fue la primera vez que se ve a una mujer tomar la pluma en defensa de su sexo. Pizan inicia un movimiento muy interesante que se llama la querella de las mujeres. Es un debate literario y académico que va más o menos desde el siglo XIV hasta la Revolución Francesa y surge como la defensa de la capacidad intelectual de la mujer, de su derecho a acceder a las universidades que ya existían desde el siglo XII. Y como decíamos, la capacidad de las mujeres no era una cuestión de naturaleza, sino una cuestión social, según Pizan. Y esto, que se va a extender hasta lo que es la Revolución Francesa, va a aparecer con lo que se llama la primer ola del feminismo, que es el feminismo ilustrado, que principalmente aparece en Francia y en Inglaterra a finales de más o menos el siglo XVIII y principios del siglo XIX, que se comienza a gestar esta idea de que las mujeres no estaban reconocidas como merecían en muchos aspectos. La condición de inferioridad de las mujeres, como decíamos, no era de una cuestión natural, biológica, sino que era producto de una deficiencia y un limitado acceso a la educación. Por ello se reclamaban igualdad de oportunidades. Las mujeres ilustradas, digamos, desarrollan su debate en torno al acceso de las mujeres a la educación y a la ciudadanía, porque estamos hablando de la Revolución Francesa, cuando aparece esta idea de la ilustración de
la ciudadanía igual para todos. Bueno, no exactamente para todos, porque como bien vamos a ver, en 1789 se promulga la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, que creo que más o menos todos tenemos una idea de qué es, pero era eso, del hombre y del ciudadano, no de la mujer ni de la ciudadana. Y como respuesta aparece una mujer, Olimpia de Gouges, que escribe y publica, 3 años después, en 1791, la Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana, que reivindicaban la independencia de la mujer frente al hombre, la aplicación de las mismas normas legales, la libertad de expresión y la igualdad de derechos económicos. Pero por estas ideas, en 1793 fue guillotinada. Una ironía que tiene esta situación es que ella decía y defendía mucho que si una mujer podía subir al caldazo, que el caldazo es el lugar, digamos, donde se hacen las ejecuciones públicas, también podía subir a la tribuna, también podía tener algún puesto, digamos, de poder político. Subió al caldazo y la guillotinaron ahí. Por otro lado, tenemos dentro de la primera hora a Mary Wollstonecraft, que es la autora de la emblemática obra y considerada que es la que da inicio al movimiento feminista, Vindicación de los Derechos de la Mujer, en 1792. La vindicación se centra principalmente en los derechos económicos y políticos, pero reivindicaba también la independencia de la mujer frente a los hombres y en concreto hacia los maridos. Y su gran aporte fue plantear si el papel de las mujeres era algo natural o producto de una falta de igualdad en nuestra sociedad. Después aparece la segunda ola, que es la ola del feminismo sufragista, que el principal reclamo que van a tener va a ser el del derecho al voto y también la participación política. La obra El sometimiento de la mujer de John Stuart Mill y Harriet Taylor en 1869 se considera que es la que sienta las bases de esta idea del sufragismo. Como decíamos, el acceso de las mujeres de alguna manera se empieza a ver un poco más ampliado en el mundo del trabajo en esta época, porque acceden a las fábricas. Pero esto no mejora su situación, porque trabajan más horas, porque se tenía que sumar las horas del trabajo de la fábrica más las horas del trabajo doméstico que no era ni remunerado ni reputado, y que claramente cobraban menos en el trabajo de la fábrica. Con el tiempo esto se le llevó a llamar la doble jornada. Después, como decíamos, existe algo que dentro de esta ola, que es el feminismo liberal, que busca las reformas políticas que permitiesen a las mujeres elegir y ser elegidas. No cuestionaba el sistema político, que esta es la gran diferencia entre la segunda y la tercera ola, nosotros estaríamos dentro de la tercera ola en este momento, que no cuestionaba el sistema político y lo que pedía era participar en él. Sus demandas se centraban en la obtención de igualdad en temas como el derecho a la propiedad, a la disposición de sus bienes y salarios, la igualdad de derechos dentro del matrimonio y el derecho al voto. Y el sufragio femenino dio lugar al que fue probablemente el mayor movimiento feminista de la historia. Digamos que ya yéndonos más acá a Argentina, el surgimiento del feminismo forma parte del paisaje de la época de la Argentina moderna, más o menos a fines del siglo XIX, principios del XX. En una sociedad en la que a lo largo de los tiempos las mujeres actuaron, trabajaron y no solo cuidando a la prole y sirviendo a su marido, sino que opinaron e influenciaron en la vida política, aunque no se las reconociera y estuvieran siempre lejos del Estado de Derecho y de la ciudadanía. A final del siglo XIX ya estaba en plena vigencia el Código Civil que sancionaba la inferioridad jurídica de las mujeres. Gracias a esto se pone en marcha por lo menos 4 demandas fundamentales por parte del movimiento feminista, que van a ser, por un lado, la remoción de la inferioridad civil, la obtención de mayor educación, el auxilio a las madres desvalidas y la cuestión del sufragio, el voto, que en los años 1920 más o menos fue como el momento donde se empieza a dar con mucho ascenso esta lucha, y habían llegado a ingresar varios proyectos al Congreso, y no es hasta en 1932 que la Cámara Baja aprueba el voto femenino. Pero nunca fue tratado en el Senado, básicamente como lo que pasaría ahora con el aborto, que hasta que no lo trate el Senado no sale. Fue aprobado en diputados, digamos, y nunca llegó al Senado porque ahí es donde estaban las representaciones más conservadoras de la sociedad en ese momento. Y no es hasta la llegada del peronismo que se da como esta situación en la que Eva Perón decide, con su propio empeño, que estaba bastante lejos del feminismo ella, ¿no?, llevar proyecto adelante, y a través, digamos, de la presión de los sindicatos y la presión en el Congreso, en el invierno de 1947 se puede sancionar la ley de sufragio, y se da después, en 1951, la primera experiencia de voto femenino, por lo menos acá en el país. La concurrencia claramente fue masiva. Esta es la historia de mi abuela, por ejemplo. Bueno, de hecho, Perón sacó más del 50%. Sí, exactamente, porque se vio reflejado esto también, ¿no? El hecho de darles el derecho a votar a las mujeres fue, digamos, lo que le dio el triunfo al peronismo en ese momento.
como decíamos, la Argentina pudo mostrar una circunstancia bastante inédita, porque no fue solamente el voto lo que pasó después de eso, sino que las representantes femeninas después de esto alcanzaron más o menos un 30% en ambas cámaras del Congreso, en la de diputados y senadores, hasta que en 1955 el Perón, digamos, es depuesto por un golpe de Estado y el peronismo es proscripto, y con esto se saca a todas las mujeres de los escaños parlamentarios. La famosa llamada Revolución Libertadora. Exactamente, o fusiladora, como te dirían los peronistas. Después, bueno, viene lo que vendría a ser la tercera ola del feminismo, que es el feminismo contemporáneo o radical, se le suele decir, que es desde los años 60 hasta la actualidad. En esta nueva etapa, el feminismo centra sus esfuerzos en acabar con las desigualdades no oficiales y la discriminación por el sexo en el trabajo, en la familia, digamos, este tipo de discriminaciones que no estaban vistas desde el Estado de Derecho, sino que eran más en la cotidianidad. En consecuencia también los derechos sexuales, planificación familiar, reproducción y aborto. Se exigen estos derechos civiles y al mismo tiempo se exige también la paridad política, que la única experiencia que había tenido la Argentina fue en este momento con el peronismo, como decíamos, donde hubo un piso de un 30% de legisladoras mujeres. Lo que se pide básicamente en esta ola del feminismo es la abolición del patriarcado, ya que se llega a la conclusión de que más allá del derecho al voto, la educación y otros logros de las primeras feministas, el patriarcado era la estructura social que provoca las desigualdades y que sigue estableciendo jerarquías que benefician a los varones, y los varones particularmente blancos de clase media o clase media alta. Se enarbora el lema "lo personal es político", bajo lo que se debatía la sexualidad femenina, la violencia contra la mujer, la salud femenina, el aborto o la contraconcepción. Las cosas que se consideraban personales como el sexo y la sexualidad eran, a fin de cuentas, lo que oprimían a las mujeres y las discriminaban también en el plano político. Entonces hay una mención especial que quiero hacer, como para darnos una idea de la fuerza que tiene el movimiento feminista, que es que en 1976 y 1883 era el periodo donde se vio la dictadura más fuerte que tiene la Argentina, y fue un grupo de mujeres la que realmente le hizo frente a esa dictadura, ¿sí? Reclamando por la aparición de sus familiares, y ahí se podría decir que tenemos un antecedente de lo que es la organización de las mujeres en nuestro país, que son, bueno, las madres de Plaza de Mayo. O sea, no es cualquier cosa, pero a veces no tomamos en cuenta el peso que tiene y lo que podría explicar el movimiento feminista actual. Tiene un antecedente ahí muy fuerte. Entonces, la diferencia jerarquizada de los sexos fue vista por el feminismo argentino de la postdictadura como una expresión de las formas autoritarias que debían ser removidas por parte del Estado. Hubo dos tópicos centrales en esta nueva etapa, que van a ser, por un lado, la violencia doméstica y el reconocimiento político. Fueron distintas militantes de partidos políticos las que propusieron alterar las reglas de juego de las fuerzas políticas, solicitando el reconocimiento pleno, el derecho a obtener cargos partidarios y lugares en la representación parlamentaria. Y es en 1991 cuando, más o menos en un periodo bastante complicado de la Argentina, se sanciona la ley que modifica la composición de las listas partidarias, determinando un piso mínimo del 30% de las mujeres. Esto que nosotros hemos escuchado como el cupo muchas veces. Y con estas posibilidades, digamos, también con la posibilidad también de ser reelectas, esto también es importante porque eso era algo que no estaba antes. En la Argentina se convierte entonces en el primer país en sancionar la cuota de participación femenina, y que sin duda lo que se puede decir es que el número de las feministas en los cargos electivos no ha sido muy generoso durante la época de los 90, pero sin embargo hubo una excepción, que fue la composición de la primera legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en 1994 más o menos al 2000, en donde sobre un total de una veintena de diputadas, un tercio de estas se identificaban con el feminismo, lo que posibilitó, digamos, que las legislaturas sancionaran una gran cantidad de leyes progresistas en materia de derechos sexuales y reproductivos. La mayor representación de mujeres ha permitido sancionar un vasto número de leyes que ampliaron la ciudadanía, comenzando por la reforma constitucional del 94, que incluyó en su plexo la Convención contra todas las formas de discriminación de las mujeres, que parece que no, pero es algo bastante importante porque es lo que se ampara después el resto del derecho de género en nuestro país. Lo que sí podemos decir es que el feminismo tiene dos grandes vertientes que podrían llegar a englobar a las distintas corrientes que hay. Por un lado está la vertiente relacional, que a veces se posiciona por encima de la individual. Son estas dos. Se entiende por feminismo relacional aquel que, además de procurar, digamos, la igualdad para las mujeres,
también alarga esas preocupaciones y se solidariza con otros sectores que también están oprimidos de la sociedad, ya sea trans, homosexuales, inmigrantes, y que bueno, mientras que por otro lado está el corte individual que se focaliza solamente en la acción sobre las propias mujeres. Pero una cuestión principal en la agenda del movimiento feminista, más de todo el sector que está movilizado por la cuestión de derechos, que se trata de la legalización del aborto, la accesibilidad gratuita y segura de los servicios de la salud para abortar y la prerrogativa de decidir sobre sus propios cuerpos. Es una demanda que unifica estas dos grandes vertientes y que, como hemos podido ver el otro día en lo que pasó con diputados, hay algo muy interesante que tiene el feminismo acá en Argentina, que es un movimiento que, si bien es político, no es partidario y no tienen una cara a la cual seguir. Lo que vimos el otro día, que fue la campe que se hizo en la salida del Congreso, nos está mostrando que tal vez el feminismo sea lo que pueda darle una salida a la crisis de representación política. ¿Por qué? Porque elimina la representación. Porque lo que se representa no es a través de una cara, de un político, de una política a la cual se puede pegarle o buscarle, digamos, casos de corrupción, sino que es una cuestión cultural. Sino que la representación pasa por otro lugar. Es una idea. Y a la idea no se la puede matar ni se la puede manchar. Y tal vez el feminismo nos esté dando, ahora que en la Argentina está muy en pañales, pero cada vez con más fuerza, nos estaría dando la posibilidad de salir de una crisis bastante grande que viene teniendo la Argentina, te diría, desde el proceso de la dictadura en adelante hasta estos días, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con la política en la Argentina? Se trasladó el eje. Ya no son los partidos. Algo muy interesante que se vio es que se vio a diputados kirchneristas aplaudiendo, por ejemplo, a diputados macristas, como puede ser Iglesias, y viceversa. Se rompieron las unidades dentro de los mismos partidos, estaban divididos hacia adentro. Lustó tuvo que agarrar y dentro de su partido correr a uno de sus diputados porque no iba a votar como el bloque. Entonces, quizá, como dijo una vez Darío Stanraiver, la salida de la grieta es la profundización de la grieta. Y el aborto, este tema, quizá unifique más de lo que nosotros creemos. Yo hablando de eso, el tema ese, bueno, yo tuve que ir a cubrir el debate por el aborto al Congreso, tuve que ir, tratar de conseguir un par de diputados, tuve una anécdota que me cerró la puerta en la cara nada más y nada menos que la estimadísima, a la cual le mandamos un fuerte abrazo. Amorosa. Una grosa, Lilita Carrió. Ay, no, me cerró la puerta en la cara, pero bueno, el que me quedé muy sorprendido de lo que dijo, a ver, no me quedé sorprendido porque realmente era algo que se podía esperar, fue nada más y nada menos que el queridísimo, estimado acá por este programa, el diputado Olmedo. Realmente... Hay una imagen de Lilita Carrió que me pareció muy graciosa, en la que se la ve señalando con la mano izquierda y con la mano derecha tratando de manotear una media luna. Yo te digo, sinceramente, Lilita Carrió, los únicos 2 momentos que bajó de su despacho fue para 3 momentos, en realidad hubo. Uno bajó a escuchar a un diputado, se fue directamente, después bajó a la capilla y recién después bajó para votar. Y para amenazar a Cambiemos de que iba a romper si se llegaba a aprobar y toda la pelota. Siempre siendo lo mismo. Igual eso después le valió que Macri la cite el día siguiente a Olivos a cagarla bien a pedos. Pero bueno, así que... Pero realmente lo que dijo Olmedo, el hecho de culpar al Ni Una Menos, al movimiento Ni Una Menos, por el tema de que se esté tratando la ley del aborto legal, seguro y gratuito, y el hecho también de criticar a Macri por abrir el debate. Creo que fueron las 2 frases que me quedaron en la cabeza, que fue, bueno, ¿cómo puede ser que tengamos a alguien acá dentro en el Congreso que piense de esa forma? Después lo que dijo el método de la declaración repudiable del cementerio de fetos, ¿qué más podemos esperar de Olmedo? Bueno, pero tenemos otro ejemplo, como por ejemplo la diputada de Los Penato, que es del PRO también, pero vos la escuchás hablar de este tema y parece que, no sé, que es del partido de izquierda. O sea, es terrible cómo se ha fragmentado hasta las unidades políticas que han estado, digamos, sosteniendo la grieta. Ahora, otra cosa que me quedó en la cabeza fue... que lo vi después, el día después de la votación, los móviles que se realizaron afuera, tanto en la parte a favor como en la parte en contra, una señora que dijo, fue creo la frase que más me llamó la atención, que fue, si tiene que morir uno de los dos, que muera la madre. Ah, bien. No. Esa frase fue
me quedé duro, pero fue como... Aparte la tipa dice, yo soy consciente que es horrible lo que voy a decir, pero si tiene que morir uno de los dos, que muera la madre. Terrible. ¿Y escuchaste la de que dice la de la perrita? Sí, lo de la... Esa fue muy fuerte. Lo de los perros y Yo los no podía marsupiales. creerlo, cuando lo estaba leyendo no lo podía creer. Los marsupiales también. Exacto. Que Cerruti dijo, ya no compararon en 18 horas de debate, ya no compararon con un perro y con un marsupial. Algo humano quieren decir. Y una frase que rescato, que a mí fue una de las que más me encantó, por así decirlo, que fue la de Kicillof, Esa no la tengo. yo tampoco. que le dijo, yo sin ánimos de pelear, o sea, ya él mismo diciendo sin ánimos de pelear, yo quiero que algún diputado del PRO, que levante la mano algún diputado del PRO que no sepa o que no haya sabido y no conozca a alguien que se realizó un aborto. Ninguno levantó la mano. O sea, dicen, bueno, ven, no levantaron la mano. Eso significa que ustedes sabían que el problema estaba. O sea, estás discutiendo algo y estás negando algo que vos mismo ya sabés que existe. Y esa, Bueno, pero esa también lo forma, mismo la para... verdad, fue espectacular. Lo dejó en bola todo. Bueno, pero también lo mismo para muchos diputados del Frente para la Victoria o de Unidad Ciudadana, mejor dicho, que la verdad, o del mismo peronismo. No sé si ustedes lo escucharon a Gioja, que es el diputado de... Es terrible, es súper retrógrade. Pero la cuestión, que por ahí esto es lo interesante, es que quizá esto sea un precedente histórico que no estamos viendo el peso que está teniendo realmente. Y por ahí quería cerrar con una pequeña frase, más que una frase, con un mensaje en realidad, que es como yo veo esta cuestión del feminismo. Yo entiendo que hay una situación que yo como nacido como varón jamás voy a poder entender de las mujeres, de lo que es vivir en una situación de explotación y de opresión constante. Pero me parece que la lucha es la misma, las batallas son distintas. La emancipación de la mujer yo no tengo nada que decir, que ellas hagan como tengan que hacer. Mi batalla es otra. Mi batalla es la de romper los lugares en los que el hombre es instrumentalizado como objeto de la violencia. ¿Cómo es que nos enseñan a los hombres a ser violentos y cómo es que lo permitimos? Porque en el mundo de los hombres, si vos tenés un conflicto, mejor cagarte a trompadas. Y si le arrancás al otro la córnea de una piña, mejor. Entonces tenemos que romper eso. Nunca había escuchado lo de la córnea. Yo siempre había escuchado un diente, una cosa así. Lo de la córnea me... Bueno, pero tenemos que romper eso. Esa es nuestra batalla. Así que las mujeres están llevando adelante esta pelea, que es la pelea del aborto, y esa batalla la verdad que es la que a ellas les corresponden, y hay que apoyar, pero también nosotros tenemos que empezar a dar nuestras propias batallas, hermanos. Dejémonos de joder con estar todo el tiempo buscando a ver en qué momento se equivocan o no se equivocan las mujeres, estar viendo a ver qué onda. Mirá, es muy simple. Ahora les dicen feminazis, ayer les decían las locas del pañuelo. Y creo que la historia nos ha demostrado dónde realmente esas locas del pañuelo están ahora. Dejémonos de joder. Hagamos algo y empecemos por nuestro camino. Ahí está. Muy emotivo. Más claro y chaleamos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, ahí tenemos entonces la columna de nuestro compañero. Nada más para decir, me dejaste sin palabras sinceramente. Nosotros hacemos un pequeño cortecito, ¿te parece? Exactamente. Te invito a escuchar a Don Osvaldo, una persona que realmente estoy muy contento personalmente, que volvió a tocar y lo recibieron como siempre con los brazos abiertos en Córdoba. Una emoción total que vuelva a tocar y que por favor que el Patos se acuerde y venga para acá. Nada más.